Hola, mi nombre es Nelson, estoy encargado del proyecto Invernadero acá en el Colegio San Luis y les vamos a explicar en qué consiste esta sala interactiva que permite vincular la tecnología con el huerto escolar para que los alumnos puedan aprender de manera dinámica la asignatura de tecnología mezclada con las ciencias. Profesor, acá lo que tenemos son 6 mesas de cultivo, las llamamos mesas de cultivo porque incluyen sustrato necesario para que las plantas puedan obtener los nutrientes y puedan crecer, y diferentes plantas, las separamos en plantas ornamentales y plantas comestibles. En esta mesa, por ejemplo, tenemos albahaca, ahí atrás, tomate tradicional y perejil. Todas estas plantas tienen sincronía en el consumo de los recursos. Esto quiere decir que la albahaca ayuda al tomate no solo en no pelearse por los nutrientes, sino que también ayudan a protegerse de plagas. La albahaca es muy buena protegiendo a las plagas que afectan al tomate. Entonces, las mesas de cultivo están armadas para que exista esa sincronía. Además, en las mismas mesas de cultivo existen estos indicadores que dicen, por un lado, qué tipo de planta es, pero por el otro lado, tienen un código QR que permite interactuar con dispositivos móviles. Si, por ejemplo, leemos el código QR con cualquier dispositivo móvil, se nos abre un link que nos entrega información respecto a la planta que estamos leyendo, en este caso la del tomate. Nos muestra las etapas del crecimiento del tomate, nos muestra los recursos en cuanto a agua, nutrientes y luz que necesita el tomate. Nos muestra dónde se cultivan en diferentes tipos de cultivo. En cultivo tradicional, por ejemplo, en el norte, centro y sur de Chile, en invernaderos y en sistemas hidropónicos, y además datos de interés en la planta en particular. Y todas las plantas que están en el huerto cuentan con su código QR para que los estudiantes puedan venir e interactuar con dispositivos móviles y hacer una experiencia más interactiva. Esta es una mesa de cultivo frutal. Lo que tiene acá son frutillas que están creciendo en toda la mesa. Y si se fija, entre las dos mesas, la que vimos antes, esta y la tercera, hay una conexión. Y esa conexión se ve en una manguera que pasa por detrás de las mesas, que permite alimentar de agua a todas las plantas a través de un sistema de riego automático. Esto nos facilita la diferenciación entre plantas comestibles y plantas ornamentales, porque los recursos hídricos que necesitan ambas son diferentes. Entonces, un sistema automático de riego lo que hace es que se activa cada cierto tiempo, dependiendo de la necesidad de humedad que tenga el sustrato, para así regar la planta solamente cuando la planta necesite agua y no en todo momento. El riego viene por debajo de la tierra. Si escarbamos, vamos a darnos cuenta que la tierra está súper humedecida, sí, porque fue regada hoy en la mañana. El sistema de riego regó hoy en la mañana y por eso se ve que por debajo está bastante humedecida. Y esta manguera, la particularidad que tiene el sistema de riego, tiene un sistema de riego por goteo, pero que no se tapa, porque tiene un circuito interno dentro de la planza de la manguera que hace que si es que le entra una pequeña partícula o basura, sí, no se tape porque lo filtra el mismo sistema interno que tiene. Y eso hace que pueda estar la manguera por debajo de la tierra. ¿Y qué beneficio tiene que esté por debajo de la tierra? Que como estamos regando las raíces solamente, no prevenimos que se junte humedad en el tallo o en la base de la planta y por ende no se producen hongos en la superficie. Y eso es sumamente importante para la planta porque así no pelean por los nutrientes con otros organismos. En esta mesa tenemos 3 especies distintas. Principalmente tenemos acelgas y pimentón. ¿Por qué pusimos estas dos especies juntas? Porque estas necesitan mucho consumo de agua y su sustrato tiene que estar bastante húmedo, ¿ya? Sin embargo, estas plantas son súper delicadas. Parte importante del manejo de la huerta es cómo van a obtener los nutrientes las plantas. Y para eso tenemos una mesa que diferencia los tipos de sustratos que se pueden mezclar en las camas de cultivo para que obtengan nutrientes necesarios las plantas. Tenemos sustratos que son químicamente inertes,
quiere decir que no tienen los nutrientes, la cantidad de nutrientes, o no tienen los nutrientes necesarios para que se alimenten las plantas. Y además tenemos sustratos que son químicamente activos, que incluyen los nutrientes necesarios, nitrógeno por ejemplo, para que las plantas puedan obtener los recursos y hacer su proceso de crecimiento a través de la fotosíntesis. Este es perlita, como es químicamente inerte, es necesario mezclarlo con otro tipo de sustrato, que por ejemplo puede ser el humus de lombriz, un sustrato que tiene los nutrientes necesarios. Podríamos utilizar este sustrato con cualquier otro tipo de base, por ejemplo tierra de hoja, fibra de coco, perlita, turba, y va a tener los nutrientes necesarios para que la planta pueda crecer. La fibra de coco viene en este formato, que es un bloque, un ladrillo prensado de fibra de coco, que es este pelillo del coco. Y para que esto pueda expandirse y funcionar hay que humedecerlo. Al humedecerlo, lo que permite es darle la irrigación suficiente a la planta para que pueda filtrar el agua y no se acumule dentro del mismo sustrato, y así poder tener una percolación del líquido mucho más efectiva. Estos cubos son parte del taller. Están impresos en 3D. La impresora 3D nos permite derretir un plástico que se llama PLA, que es un plástico de origen vegetal, y generar piezas diseñadas en algún software de diseño 3D. Y en este caso lo que creamos son estos bloques que nos permiten crear pequeños maceteros con nutrientes suficientes para que la planta pueda crecer y después hacer un trasplante efectivo dentro de nuestra mesa de cultivo. Acá tenemos nuestro cubo que está diseñado e impreso en una impresora en 3D con un material muy natural que se llama PLA, ya que tiene 3 partes el cubito. Le vamos a agregar sustrato, ya de esta forma, que quede como base. Vamos a presionar ahora el sustrato y le vamos a agregar turba. La turba puede ser de fibra de coco, ¿ya? Lo que hace la turba es retener la humedad para que luego nuestra plantita empieza a crecer con la humedad justa y necesaria, ¿cierto? Vamos a presionar ahora todo esto que agregamos a nuestro cubito, lo vamos a humedecer de tal forma de que luego no nos cueste tanto sacarlo, porque nos tiene que quedar bien compacto. Vamos a distribuir el agua de tal forma de que nos quede ahí bien humedecido. Lo vamos a apretar bien. Lo vamos a presionar ahora con la tercera parte del cubito, ¿ya? Lo vamos a presionar pero de una manera pareja, pero muy fuerte también. Lo vamos a poner en la mesa mejor. Lo vamos a presionar fuertemente, con mucha decisión. Vamos a presionar bien, de tal forma de que lo que era base ahora quede como gorrito, ¿ya? Entonces, este cuadradito muy compacto, muy bien hecho, lo vamos a bajar un poco y ahí vamos a tener nuestro cuadradito ya con la turba al sustrato. Agregamos nuestras semillitas de esta forma, presionamos un poco la semillita que quede en el centro de nuestro cuadradito, ya, y sacamos nuestro cultivo y lo vamos a poner en la tierra de hoja. Lo vamos a tapar muy tapadito y vamos a proceder a humedecerlo de nuevo para que crezca nuestra plantita. Además, el proyecto incluye kits educativos. Como es una experiencia de agrotecnología para el colegio, los alumnos también van a adquirir esto, que son kits de componentes electrónicos que se pueden programar para saber cuáles son las condiciones que tienen en su huerto. Cables, placas electrónicas, sensores de humedad y temperatura, luces para indicar cómo está comportándose el ambiente, pantallas para ver información, sensores de humedad de suelo. Todo esto va a permitir que la experiencia que tengan los estudiantes, además de ser en el huerto escolar, sea generando tecnología para medir lo que pasa en el huerto escolar. La infografía de Huerto Smart incluye lo que está pasando dentro del invernadero automatizado. Esto nos muestra todo el proceso técnico y biológico que está ocurriendo
dentro de nuestro invernadero. Podemos ver que existe un sistema de riego a través del llenado de un estanque que se llena automáticamente dependiendo de la necesidad o del nivel de agua que tenga el estanque. El estanque incluye una bomba para generar el sistema de riego para los diferentes tipos de riego dentro del invernadero, tanto de las camas de cultivo a través del riego por goteo, como del riego por aspersión para humedecer el ambiente. Vemos que las camas de cultivo están conectadas entre sí con un sistema de riego, pero además están conectadas a través de internet por una conectividad Wi-Fi para saber cuántos son los requerimientos que tiene cada una de las camas por separado. También contamos con un sistema de medición de las variables medioambientales. ¿Cuáles son estas? La humedad ambiental, la temperatura ambiental, la intensidad de luz y la radiación ultravioleta que hay dentro del invernadero. Todas estas variables afectan la producción que va a tener nuestro huerto automatizado. Tenemos un sistema de monitoreo y control que nos permite ver en tiempo real cuáles son las variables que están afectando a cada una de las etapas dentro del invernadero automatizado y que nos permiten actuar activando las bombas de riego o las bombas de aspersión para mejorar las condiciones de las plantas en base a las necesidades reales que tienen ellas. ¿Por qué es importante hablar sobre el recurso hídrico cuando trabajamos en un invernadero? Esto tiene relación porque estamos en una de las zonas más desérticas del mundo. Por lo tanto, el conocer de dónde vienen los recursos hídricos es vital para poder entender cómo los organismos se van desarrollando. Principalmente en el mundo y la actividad en Chile, el recurso hídrico se divide en tres principales actividades. El 10% del agua que se obtiene es para uso doméstico, el 20% es utilizado para uso industrial, actividades como la minería, y el 70% es utilizado para la agricultura. Es importante entender que si se restringe el recurso hídrico para la actividad agroalimentaria, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de toda una población. Es por eso interesante poder comprender de dónde vienen estos recursos hídricos, y a medida que nosotros nos vamos desarrollando podemos generar iniciativas que puedan ir en pos de la reutilización de los recursos hídricos. Para mejorar el crecimiento de las plantas, se han adaptado las mesas de cultivo existentes en el invernadero, aumentando la altura de estas en al menos 15 centímetros más. ¿Con qué objetivo? Con el de aumentar la profundidad disponible para las raíces de cada planta que va a crecer ahí. Al tener las mesas de cultivo listas en altura, es necesario forrarlas con polietileno negro para sostener el sustrato en ellas. Se debe tener en cuenta una correcta perforación del polietileno, con tal de filtrar el agua que se acumulará en cada riego y así evitar excesos de humedad en las mesas de cultivo. Para forrarlas internamente, instalar el sistema de riego y rellenar de sustrato. Ahora que las mesas de cultivo ya están definidas, es necesario quitar las plantas que estaban siendo probadas en las mesas anteriores. Hasta ahora hemos visto cómo el huerto se sustenta y crece, pero como el objetivo es fomentar la educación dentro del invernadero, es necesario crear contenido que permita educar y tener experiencias de enseñanza. Es por esto que hemos creado el sitio web del proyecto. Este puede ser accedido desde cualquier dispositivo móvil, ingresando a sanluis.ayimsa.cl, donde encontrarán las bases de datos de las plantas que se encuentran dentro del invernadero. Y así como pueden acceder al sitio web desde el código QR compartido en pantalla, también podrán ingresar a través del código QR a cualquiera de las plantas que están dentro del invernadero y revisar los datos relevantes del crecimiento y los requerimientos de cada una de ellas.